Bueno, vamos a cambiar de alguna manera de tema, pero vamos a hablar de algo que está relacionado porque tiene que ver con uno de los ejes de la relación México-Estados Unidos, que es pues la operación de los cárteles en el país y que va más allá del país. En una investigación especial publicada en Nexos, Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien es especialista en temas de seguridad y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, con quien hemos platicado en otras ocasiones aquí en la primera emisión, pues dice que la expansión internacional de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha llegado a los 5 continentes. El cártel Jalisco, por ejemplo, está presente en 61 países y el cártel de Sinaloa en 96. Víctor Manuel, gracias por estar nuevamente en el programa. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pascal? Excelente día para ti y para tu auditorio. ¿Qué Mucho gusto. significa eso, digamos, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos, en la relación con otros socios en el mundo, que los cárteles mexicanos, los dos principales, hayan logrado, pues, que sus tentáculos lleguen hasta los confines de la tierra? Realmente los cárteles lo que hacen es buscar aprovecharse de mercados ilegales. Obviamente, pues como en países con alto consumo, como pues Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, les ofrecen ese acceso a los consumidores y ellos pueden proveer algunos productos ilegales como diferentes drogas. Ujú. Pues lo que hacen precisamente las organizaciones mexicanas es establecer alianzas con organizaciones locales para poder distribuir estos productos. Evidentemente, pues esto tiene un impacto en las relaciones de México con otros países, en especial con Estados Unidos, ya que, por ejemplo, la provisión de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas o de otras drogas, pues produce muertes, produce problemas de seguridad en diferentes ciudades en Estados Unidos. Y pues como lo hemos visto en los últimos meses, esto ha servido para que el gobierno de Donald Trump tenga exigencias hacia el Ujú. gobierno de México. Sí. Y el hecho pues de que haya habido un crecimiento importante, ya que en 2012 el cártel de Sinaloa estaba presente en 14 países, hoy lo está en 96. El cártel Jalisco Nueva Generación, con su antecedente el Milenio, estaba presente solo en 2 países, ahora está en 61. Pues sí habla de un fortalecimiento de las organizaciones criminales mexicanas en el mundo. Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son, digamos, los indicios de que los cárteles mexicanos han llegado a ese enorme número de países en todos los rincones del mundo? Por ejemplo, ¿es a través de las detenciones de mexicanos en diferentes países? ¿Es una manera de saber eso? Sí, claro, lo que se hizo fue una revisión en medios de cada uno de estos países. Y entonces diferentes medios nacionales reportaban la presencia, las detenciones Ujú. o el procesamiento de personas mexicanas ligadas a uno u otro cartel. Entonces, cuando teníamos al menos dos fuentes independientes de calidad que nos certificara que precisamente había presencia de un cártel mexicano, pues lo registrábamos en una base de datos. En el propio artículo de Nexus, ustedes pueden acceder a la base de datos y ver las fuentes que se utilizaron para Ujú. certificar la presencia en cada uno de estos países. Bueno, ¿cuántos mexicanos hay detenidos, digamos, en otros países eh, que están acusados de cargos relacionados con el crimen organizado o el tráfico de drogas? Digo, es difícil dar un número exacto, pero digamos alrededor de unos 5,000 mexicanos están siendo procesados en diferentes países. Algo que se resalta en el artículo no es que haya grandes ejércitos de operadores de estas organizaciones en todos los países. En la mayoría de los casos, pues son como especie de agentes comerciales, Ujú. es decir, van, establecen ciertas alianzas, hacen una supervisión logística
pero en realidad pues hay pocos operadores en Ujú. la mayoría de los países, salvo en los más grandes, ¿no? Como Estados Unidos, Colombia, Perú o Ecuador, en donde la presencia de los mexicanos es mucho mayor. Claro. Aún así, 5,000 son muchos, ¿no? Algunos países, digamos, que no son los que acabas de mencionar, donde haya mexicanos detenidos que pudieras relatarnos, países que a lo mejor no son los primeros en los que pensamos. Bueno, pues se han realizado detenciones, por ejemplo, en los últimos años en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar. Fue muy sonado el caso de mexicanos en Malasia, ya Sí, que en Malasia a los acusados de narcotráfico se les condena a pena de muerte. Entonces, después de un proceso diplomático, se logró que no se les aplicara la pena de muerte a estos mexicanos. Digo, podemos encontrarlos pues en países como Ucrania, que ujú. actualmente se encuentra en guerra, en Albania, en Serbia, es decir, que no son tan comunes como pues lo que veníamos viendo a lo largo de los años. Ya, por cierto, salió una nota en una revista francesa, una revista online, que dice que incluso hay miembros de cárteles mexicanos dentro de la Legión extranjera en Ucrania y que están ahí para aprender a volar drones. Sí, 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 y digo, y también los cárteles mexicanos han contratado, por ejemplo, a colombianos Sí, para que les ayuden a fabricar minas terrestres, a volar drones, o por ejemplo, también hace unos días fue muy sonado que ya se conocía desde hace algunos años la presencia de cárteles mexicanos, por ejemplo, en Kenia, sí, en donde ya incluso han descubierto narcolaboratorios de claro, tienes mexicanos razón. en países africanos. Pues muy, muy interesante tu investigación, Víctor Manuel. Se la recomiendo mucho a nuestra audiencia y te agradezco que nos hayas acompañado este día en la primera emisión. No, como siempre, todo un placer, Pascal. Un fuerte abrazo. Gracias, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.